Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por darme vida y salud para compartir su evangelio, para proclamar su palabra, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable, es decir, mi Señor Jesucristo, y para dar a conocer a Dios por medio de sus atributos, que son perfecciones, como está escrito, y siempre lo he pensado, mis atributos o mis características son todas imperfecciones, pero como está escrito, los atributos de Dios son perfección. Amén. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios por esta gran verdad y gloria a Dios por permitirme a mí, un siervo inútil, un siervo pecador y un siervo imperfecto, predicar un evangelio tan perfecto, tan santo y tan bueno como es el evangelio del reino de los cielos. Por eso le doy gloria a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ayer vimos este gran pasaje de Mateo capítulo 3, vimos la predicación de Juan el Bautista. ¿Okay? O como yo lo titulo, o el otro título que yo le coloqué, un verdadero profeta de Dios. ¿Okay? Y vimos cómo nos dice la escritura que había un hombre llamado Juan el Bautista, y bueno, mencionamos que ese Juan el Bautista era nada más y nada menos hijo de Zacarías, un levita, un sacerdote, y de su esposa Elizabeth, la cual era llamada la estéril, pero por un milagro del omnipotente Dios de Israel, esa mujer pudo concebir a Juan el Bautista, pudo concebir a ese niño siendo estéril y ya muy vieja. Y gloria a Dios, porque Juan el Bautista, digámoslo así, fue contemporáneo con mi Señor Jesús. Nació 6 meses primero y fue enviado delante de mi Señor Jesús para acomodar todo para su venida, para quitar todo aquello que le podía estorbar a mi Señor Jesús en su predicación y en su misión, ¿verdad? Y esto es la dureza del corazón de los hombres, hermanos. El bautismo de Juan, como lo vimos ayer, era un bautismo de arrepentimiento. Él le decía a las personas: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se había acercado. Y todo el que creía a Juan se bautizaba con él, confesando sus pecados, y sus pecados le eran perdonados. Ahora, ¿por qué Juan hizo esto? Bueno, hermanos, porque Juan tenía esa misión. Él tenía que despertar a Israel, ¿verdad?, al pueblo de Dios, concientizar a Israel de cuál era su estatus delante de Dios, de que ellos estaban mal delante de Dios, porque muchos judíos pensaban como los fariseos: no, nosotros somos descendientes de Abraham, a nosotros Dios no nos va a castigar porque somos descendientes de Abraham. Y él se lo dice: no piensen mal pensando que son descendientes de Abraham, porque de cierto les digo que hasta una de estas rocas Dios la puede convertir en un descendiente de Abraham. O sea, no crean que van a ser salvos por ser descendientes de Abraham. Y luego le dice que todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. El evangelio en la predicación de Juan el Bautista era radical, porque él sabía de que la vida eterna de los individuos dependía de la misma, y por eso no suavizaba sus palabras, sino que le decía las cosas como tenía que ser. Y él
siempre predicó ese mensaje de arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, no quiero decir con esto que... Ahora, lo que decía Juan de perdonar los pecados, ¿verdad? Era porque ese era el propósito con el cual Dios lo envió. El propósito de confrontar a Israel con sus pecados y que ellos se arrepintieran. El propósito de despertar a su pueblo, de concientizar a su pueblo de sus pecados. Y Juan se los perdonaba porque el Padre le había dado dicha autoridad. ¿Okay? Pero ahora en la iglesia, en la actualidad, ningún hombre puede perdonar los pecados. Porque para yo perdonar el pecado, yo tendría que ser sin pecado. Y ningún hombre en la actualidad puede perdonar los pecados. ¿Okay? Eso solamente está bajo de Dios por medio de Cristo Jesús. Así que lo que hizo Juan en aquellos días en el río Jordán era porque Dios le había dado la autoridad y a eso había sido enviado para enderezar el camino para que pudiera aparecer el Mesías. Sin embargo, él dijo que el Mesías, que mi Señor Jesús, él a la verdad bautizaba con agua para el perdón de pecados, pero dice que el que venía después de él bautizaría con fuego y Espíritu Santo. Y ese es el bautismo más importante. El bautismo con fuego y Espíritu Santo. El bautismo que solo lo puede dar mi Señor Jesús. Es un bautismo exclusivo que solamente lo puede dar mi Señor Jesús, porque es exclusivo de mi Señor Jesús. Nadie más puede bautizar con el Espíritu Santo, solamente Él y el Padre que lo envió, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios. Y solamente Dios, a quien le pertenece el Espíritu, puede dar el Espíritu. Y solamente el Hijo, a quien pertenece el Espíritu, puede dar el Espíritu. ¿Ok? El Espíritu Santo, quiero decir. Por este bautismo es mucho más importante porque es un bautismo de poder, es un bautismo de poder, es un bautismo de identidad, es un bautismo de sabiduría, es un bautismo de conocimiento, es un bautismo de apoyo, es un bautismo que capacita al creyente en muchas áreas, en todas las áreas para cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra, cosa que el bautismo de Juan y el bautismo de agua no podía hacer. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a estar hablando un poco del bautismo de mi Señor Jesús. Vamos a ver que era importante bautizarte en agua, tan importante que mi Señor Jesús lo hizo, dio el ejemplo. Pero, como yo les dije, es mucho más importante el bautismo de mi Señor Jesús que el bautismo de Juan. ¿Ok? Nadie se salva por bautizarse en agua. Muchos se bautizan en agua y muchos dejan de asistir a la iglesia, se vuelven al mundo. Muchos lo que hacen es remojarse la cabeza cuando se bautizan en agua. Pero el bautismo con el Espíritu Santo es totalmente diferente. Todo el que es bautizado con el Espíritu Santo da fruto y esos frutos permanecen. Todo el que es bautizado por el Espíritu Santo es guiado por Dios, y todo el que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es supremamente importante y necesario, ¿okay? Para todo creyente. Vamos a ver cómo mi Señor Jesús se bautiza. Él es el primero en recibir este bautismo de forma diferente a lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Ya vamos a comentar un
poco sobre ella. ¿Okay? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dijo Jesús, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Y subió y oyó, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. ¿Okay? Bueno, este es estos son los versículos que vamos a ver el día de hoy. Que Dios me dé sabiduría para para predicarlo, y que todos salgamos edificados y llenos de Dios. ¿Okay? Bueno, entonces Jesús vino de Galilea a Jordán para ser bautizado por él. Fíjense, el Hijo de Dios. No le estoy hablando de un cristiano más. No le estoy hablando de un buen cristiano. No le estoy hablando de un cristiano que bueno, que hace todo bien. No. Estamos hablando de que el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, ¿verdad? El Rey de Israel, como lo quiere dar a conocer Mateo, ¿verdad? Tenía la necesidad imperiosa, o sea, era algo tan necesario. La unción del Espíritu Santo era algo tan necesario que él fuera bautizado por agua, que él fue a Juan. O sea, imagínense lo necesario que es ser bautizado, y ya vamos a ver por qué era fundamental y sumamente necesario que Jesús se bautizara. Pero lo que le quiero dar a entender, si Jesús lo hizo, que era el Hijo amado de Dios, en el cual Dios tiene toda su complacencia, como lo vamos a ver aquí, me estoy adelantando, con todo y más nosotros, hombres imperfectos, hombres y mujeres pecadores, hombres que no tenemos la comunión que el Hijo tiene con el Padre. Entonces, si Jesús recorrió un largo camino de donde estaba, de Galilea hasta donde estaba Juan en el Jordán, para ser bautizado por él, era por agua, hermano. Mi Señor Jesús no hacía ninguna cosa por hacerla. Él no desperdiciaba su tiempo haciendo cosas innecesarias. ¿Okay? Si Él lo hizo, era porque era voluntad del Padre. Si Él lo hizo, era porque era algo que no se podía dejar de hacer. Era algo de lo cual dependía su ministerio aquí en la tierra. Entonces, vamos a ver más Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. ¿Qué hago, hermano? Imagínense. En los otros evangelios creo que el evangelio de Juan, si no me equivoco, lo que pasa es que, hermano, yo soy muy malo para grabarme la cita firme, pero en los otros evangelios, cuando Juan ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, ¿ok? Y si nos vamos un poco, o mejor dicho, mucho más atrás, en el Antiguo Testamento, el cordero que se necesitaba para quitar los pecados temporalmente del pueblo y del sacerdote, ¿verdad?, del pueblo de Israel, porque anteriormente el cordero solamente era para los pecados del pueblo de Israel. Solamente el pueblo de Israel tenía ese pacto con Dios y solamente Dios le perdonaba los pecados al pueblo de Israel, porque las demás naciones no conocían ni sabían nada de Dios, ¿okay? Pero en ese entonces, para que el cordero fuera aceptado delante de Dios como una ofrenda agradable por el perdón de los pecados, tenía que ser un cordero perfecto. Tenía que ser un cordero perfecto, sin ningún defecto. O sea, tenía que ser un cordero hermosísimo, gordito, sano, cordero perfecto. Entonces, cuando Juan le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan sabe que en Jesús no hay pecado. Juan sabe que Jesús es santo y que no hay pecado en él. Y obviamente, si no había pecado en Jesús, porque Jesús era perfecto y santo como el Padre que lo envió, Jesús no se necesitaba bautizar. Escúcheme bien, Jesús no necesitaba ser bautizado con agua. Él no lo necesitaba. ¿Por qué? Porque el bautismo de agua era para el perdón de pecados. Y Jesús era el Cordero perfecto, el Cordero santo, el Cordero sin pecado. Entonces Jesús no podía, o mejor dicho, no tenía esa necesidad de bautizarse para que Dios le perdonara los pecados, ya que él venía de Dios y era perfecto y santo como el Padre. Por eso que Juan le dice, escucha a Juan, dice, Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Claro, claro, porque Juan sabía que si allí había un pecador, era él. Perdón. Juan sabía que si allí había un pecador, no era precisamente Jesús, era él. Juan sabía que si él tenía que ser bautizado ahí, era Juan, el mismo Juan el Bautista, porque Jesús era Cordero perfecto, Cordero que procedía de Dios y era perfecto, sin mancha, sin pecado. ¿Por qué tenía que ser así, hermano? Porque, a ver, si Jesús, vamos a suponer, para ilustrar, si Jesús hubiera pecado o hubiera tenido algún pecado, Jesús no podía darse el sacrificio por ti y por mí. Porque si Jesús moría en la cruz, iba a morir justamente por su pecado, ya que la paga del pecado es la muerte. Pero como Jesús no tuvo pecado, como Jesús fue santo desde la cuna hasta la tumba, Él fue ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo por Dios para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad con su sangre preciosísima y santísima. Entonces, por eso Juan reconoce que ese hombre que está delante de él es superior a él, como él lo dice en el Evangelio de Juan: el que viene después de mí, que era antes que yo. Claro, ¿por qué? Porque Jesús vino después de Juan. Juan comenzó su ministerio primero. Juan era mayor terrenalmente hablando, 6 meses mayor. Pero él sabía que Jesús era desde la eternidad. Entonces, obviamente Juan conocía que ante él estaba alguien muy superior a él, el cual él no era digno ni siquiera de desatar sus sandalias, como el mismo Juan lo dice en los otros evangelios.
Y tampoco mi Señor Jesús tenía la necesidad de bautizarse en agua porque no era necesario, ya que él no tenía pecado y él no iba a nacer de nuevo, porque ya él es santo y perfecto como el Padre, entonces tampoco necesita nacer de nuevo, ¿ok? Entonces, bueno, sabemos que entonces vamos a ver por qué entonces mi Señor Jesús le insiste a Juan: no, bautízame. Vamos a ver por qué, ¿ok? Pero Jesús respondió: de ahora, de ahora, porque así conviene que se cumpla toda la justicia. Perdón, hermano, perdón, esa tos. Bueno, no va a poder conmigo porque voy a seguir pecando. Déjalo ahora. Ya me perdí. De ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó. ¿Okay? A ver, hermano. Como vimos, Jesús no necesitaba ser bautizado. Jesús tenía todo el derecho de bautizar a Juan el Bautista. ¿Qué se refiere con Jesús ¿qué se refiere Jesús con esta palabra para que se cumpla toda justicia? Bueno, aquí es para que se cumpla toda la voluntad del Padre. Toda justicia es toda la voluntad del Padre, para que se cumpla todo lo que el Padre quiere que se cumpla. Esa es la justicia. Todos los caminos de Dios son justos y todo lo que Él quiere hacer es justo. Y todo lo que Él quiere que se haga es justo. ¿Por qué le digo esto? Porque en otro evangelio Juan el Bautista nos dice: yo no le conocía. O sea, Juan el Bautista no conocía al Señor Jesús, aunque ellos eran medio primos, porque Elizabeth era pariente de María, la madre de mi Señor. Pero aunque Juan le dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo que donde yo viera, que en el que yo viera que el Espíritu Santo desciende desciende y permanece, o sea, en el que yo vea que el Espíritu Santo se derrama y permanece, ¿verdad? Y permanece en él, ese es mi ungido, ese es el Mesías. Entonces, por esto era necesario que Juan bautizara a mi Señor Jesús por esta palabra, para que se cumpliera la voluntad de Dios, porque Dios le dijo: tú vas a saber que esa persona que está delante de ti es mi ungido, porque va a haber una señal, y la señal es que cuando se derrame sobre él mi espíritu, no se va a ir, sino que va a permanecer en él. Esto es muy importante, porque esto es algo que solamente lo vemos en el Nuevo Testamento a partir de mi Señor Jesús, ¿ok? Entonces, para que se cumpla toda la justicia, tiene que ser para que se cumpla, lo digo porque era necesario que se cumpliera todo lo que Dios había dicho, ¿ok? Vamos a ver qué pasa cuando mi Señor Jesús se bautizaba. Vamos a ver. Pero Jesús respondió: Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Los cristianos evangélicos y la mayoría de las denominaciones cristianas acostumbramos, o en la iglesia cristiana evangélica se acostumbra a bautizar a las personas sumergiéndolas en agua, ¿ok? No es por aspersión, sino por inmersión. Esa es la manera correcta de hacerlo, y así fue hecho, lo hizo mi Señor Jesús. Recordemos que el bautizo con agua simboliza que nosotros morimos con Cristo y resucitamos juntamente con Él.
morimos con Cristo cuando sumergimos y resucitamos juntamente con Él cuando nos levantamos. ¿Okay? Eso es la simbología del bautismo con agua. ¿Okay? Y morimos al mundo y vivimos ahora para Dios. Gloria a Dios. Entonces, el cristiano evangélico acostumbra a bautizar por inmersión. Hay casos especiales que sí se acepta que sea por aspersión, pero la mayoría del tiempo, o el deber ser, es que sea por inmersión. Ahora, los cristianos evangélicos tampoco bautizamos a niños porque, fíjense bien, que como yo le dije, mi Señor Jesús no necesitaba ser bautizado, porque Él no iba a nacer de nuevo, porque Él venía de Dios, Él venía perfecto. Si tengo que nacer de nuevo es porque tengo que cambiar algo, porque tengo que mejorar en algo, porque tengo que ser alguien nuevo, y mi Señor Jesús era perfecto. No tenía por qué cambiar ni un pelo, ¿ok? Pero en nosotros, sí, en el ser humano común y corriente, sí es necesario que haya ese nuevo nacimiento que viene de Dios, producido por el Espíritu Santo de Dios, ¿okay? Entonces, ¿por qué los cristianos evangélicos no bautizamos niños? ¿Y por qué? En mi particular opinión y en la opinión de muchos cristianos evangélicos, el bautismo de los niños es inútil. Bueno, primeramente porque el niño no tiene pecado, y aunque el niño tuviera pecado, el niño no se puede arrepentir. Recordemos que el bautismo de agua es para arrepentimiento. Juan bautizaba, la gente se arrepentía de su pecado y lo confesaba. Un niño no tiene pecado, y aunque los tuviera, el niño no se puede arrepentir. Entonces es inútil el bautismo con agua. Ahora, el bautismo con agua también simboliza eso, que uno muere con Cristo y resucita juntamente con Él. Pero ¿cómo un niño va a morir si acaba de nacer? O sea, un niño no tiene que morir al viejo hombre, porque un niño no tiene viejo hombre. ¿Me entiendes? Es algo lógico. Un niño es un ser humano nuevo, por así decirlo, y no tiene que volver a nacer, porque ya es nuevo. Es algo lógico. Entonces, por esa razón, nosotros no bautizamos a niños, y a los adultos los bautizamos cuando tienen pleno conocimiento de conciencia, porque también el adulto tiene que ejercer algo para bautizar. La fe tiene que volver, tiene la fe que movilizar al creyente a bautizar. No es que mi papá me llevó a la iglesia, mírame. Tampoco eso yo lo veo bien. El niño, la fe que lleva a bautizar a un niño tiene que ser la fe del niño, no la fe del padre del niño. Tiene que salir del niño. O sea, el niño tiene que tener fe en Cristo Jesús para bautizarse. La iglesia bautiza a partir de los 12 años. Pero es muy importante eso, que el niño o el joven que vaya a dar este paso de bautizar tenga fe en Cristo Jesús. Eso es un requisito fundamental, la fe. La fe, hermano. Yo no puedo bautizar a un niño, para mí es algo inútil, porque un niño no cree en Cristo, un niño no lo conoce, un niño no puede arrepentirse de sus pecados. Entonces, ese bautismo en infantes es completamente innecesario. ¿Me entiendes? Porque no cumple ningún fin, no tiene ningún propósito, ninguna razón de ser, ¿ok? Bueno, quería dejar claro esto. Continuamos. Y aquí subió,
bautizado, subió luego del agua. Fíjense bien, mi Señor Jesús se sumergió. Claro, en mi Señor Jesús no se gestó un nuevo nacimiento. Él no dejó al viejo hombre en el agua, porque él era santo y bueno, entonces fue. Pero para darnos ejemplo, ¿verdad? Lo hizo. Subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¡Wow! Fíjense este escenario. Mi Señor Jesús sube y Dios le confirma a Juan que Él es el Mesías. Porque recordemos lo que Dios le había dicho a Juan, lo que Juan dijo. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, ¿verdad? El que me envió a bautizar, es decir, Dios Todopoderoso, me dijo que donde yo viera que el Espíritu Santo descendiera y se permaneciera allí, ese iba a ser el Mesías, ese iba a ser mi ungido. Y cuando Jesús se bautiza, cuando Jesús sube del agua, pasa algo extraordinario que solamente lo contempla Juan y obviamente el mismo Jesús. ¿Sí? Fue una visión extraordinaria que solamente ellos tuvieron el privilegio de ver, que fue que el cielo se abrió y vio, Juan el Bautista vio al Espíritu Santo que descendía en forma de paloma, hermano, y descendía y permanecía en él. ¿Por qué es tan importante esto de permanecer en él? Porque en el Antiguo Testamento Dios obraba también a través de su Espíritu Santo. Es decir, cuando un profeta iba a hablar de parte de Dios, el Espíritu Santo descendía en el profeta, en la persona, y decía: así ha dicho el Señor vuestro Dios. ¿Okay? Y cada vez que el profeta iba a hablar, el Espíritu Santo descendía y así ha dicho nuestro Dios. Pero una vez que el profeta anunciaba lo que Dios le había dado, el Espíritu Santo se iba a Dios. En cambio, en el bautismo de Jesús fue totalmente diferente. En el bautismo de Jesús, el Espíritu descendió sobre él, se derramó sobre él, pero quedó en él. Gloria a Dios, porque anteriormente en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo cumplía su misión y se iba, y solamente lo hacía en profetas, reyes y sacerdotes. Pero aquí tenemos al Hijo de Dios, al Hijo unigénito de Dios, que recibió la unción del Espíritu Santo y permaneció en él. Ok, ahora, ¿por qué en forma de paloma, hermano? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia, hermano. Él descendió lleno de gracia, descendió como paloma, lleno de gracia, hermano, a mi Señor Jesús, y permaneció en él. Gloria a Dios. Ahora, ya vemos por qué era necesario que mi Señor Jesús se bautizaba, aunque no tenía pecado y aunque no necesitaba nacer de nuevo. Él te tenía que bautizar para que Juan el Bautista le contara que él era el ungido de Dios, para que se cumpliera lo que Yahvé le había dicho. Cuando tú veas que el Espíritu Santo desciende en alguien y permanece en él, ese es el Mesías. Y esa es toda la justicia que se cumplió. ¿Ok? Entonces, ahora podemos hablar de un poco más del Espíritu Santo, perdón, amigo. Mi Señor Jesús tenía que recibir al Espíritu Santo. No era algo, bueno, que si mi Señor Jesús lo hacía, estaba bien, y si no también. No, él necesitaba la unción del Espíritu Santo, porque necesitaba que el Padre estuviera en él, con él y sobre él, ¿okay? Para poder
él hacer la obra que el Padre le había dado y para que el Padre mismo hiciera las obras a través de él. Entonces, si le era tan necesario a Cristo el bautismo con el Espíritu Santo, imagínense para nosotros. No es algo opcional, no es que un creyente pueda decir, no, pero que si yo no tengo Espíritu y el Espíritu Santo, yo soy hijo de Dios. No, esto no funciona así, porque dice la Escritura que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. Lo que a nosotros nos diferencia de las demás personas del mundo es que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Es que nosotros tenemos el Espíritu de adopción en nosotros. Ese Espíritu, el Espíritu Santo, es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces no es algo del que el cristiano pueda prescindir, no. El Espíritu Santo es totalmente necesario y es lo que nos identifica y lo que nos sella como hijos de Dios. Como yo le dije ayer, creo que les mencioné, el Espíritu Santo cumple esta función en el creyente. El Espíritu Santo desciende sobre el creyente y lo sella. Y le puse el ejemplo de que este sello es como un hacendado que tiene mucho ganado, ¿verdad? Y él para que su ganado no se le pierda o se lo roben, ¿verdad? Él lo sella con hierro y fuego, ¿verdad? Y le pone una letra o un dibujo o cualquier cosa que lo identifique con él. Bueno, el Espíritu Santo hace eso mismo en el creyente. Él nos sella. Es decir, cuando, por ejemplo, por dar un ejemplo, cuando un demonio nos ve, un ejemplo espiritual, pero es una ilustración. Cuando un demonio nos ve, ¿verdad? Él sabe que nosotros le pertenecemos a Dios, porque ellos pueden ver al Espíritu Santo en nosotros. Él sabe que perdón, hermano, perdón. Él sabe que ese creyente que sigue siendo pecador no es como los demás. Él es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en él. Y el demonio lo sabe, ¿ok? Los ángeles caídos lo saben. Cuando los ángeles caían, venían gritos, daban gritos despavoridos, ¿ok? Porque sabían quién era él. Así mismo los demonios pueden identificar a los hijos de Dios. Cuando un demonio ve a un hijo de Dios, él sabe que es hijo de Dios por el sello que él tiene, ¿ok? Las personas no lo saben, a menos que sea una persona muy espiritual, que Dios le manifieste que esa otra persona es hijo de Dios también. Entonces, y el Espíritu Santo es totalmente necesario también para comenzar, para hacer la obra que el Padre nos ha dado hacer. Dice la palabra, y recibiréis poder, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿ok? El Espíritu Santo es imprescindible, ¿ok? El Espíritu Santo es totalmente necesario. Sin el Espíritu Santo morando en nosotros, la vida cristiana y la obra del Evangelio sería completamente imposible. Amén. Amén. Y fíjense bien, el Espíritu Santo venía sobre él en forma de paloma, como ya dijimos. Eso es porque el Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de gracia y descendió en forma de paloma. Las palomas cuando vuelan con gracia. El Espíritu Santo es Espíritu de gracia sobreabundante.
Entonces así se le permitió contemplarlo a Juan, ¿verdad? Y a Jesús, que descendía sobre él en forma de paloma, ¿verdad? Y otra señal inequívoca de que ese era el Hijo de Dios, el Mesías, era Cristo, fue esta. Y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el que tengo toda mi complacencia. Si Juan todavía por ahí dudaba de que el Señor Jesús era el Mesías, con el testimonio del Padre le tenía que quedar más que claro: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Hermanos y amigos, miren, a lo largo de la historia de la redención, Dios ha tenido siervos fieles: Abraham, Jacob, aunque todos ellos, Abraham, Jacob, Moisés, David, todos ellos, aunque fueron siervos fieles, no se puede negar, pecaron contra Dios. En algún momento de su vida le fallaron, ¿ok? En algún momento de su vida transgredieron la ley de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa? Aunque Abraham fue llamado padre de la fe y amigo de Dios, aunque Jacob fue el patriarca de Israel, aunque David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, y ahí sí puedo ir a través de los profetas, ¿verdad? Ninguno jamás en la vida, hasta ese momento, nadie había sido llamado por Dios Hijo de Dios. Ningún ser humano hasta ese momento había sido llamado por Dios Hijo de Dios. Eso era algo completamente inédito para la época. Dios no había llamado a nadie, a ningún hombre, Hijo de Dios. Y Él le dice, fíjese lo que le dice: y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Su Hijo amado, hermano, ese título nadie lo había, ningún ser humano lo había tenido antes: Hijo amado del Altísimo. Porque en Ángel Gabriel también se lo anunció a María: será llamado Hijo del Altísimo. Nadie hasta ese momento había sido llamado por Dios Hijo suyo. Gloria a Dios. ¿Y por qué Jesús es llamado Hijo de Dios? Por lo que ya vimos, Dios engendró a Jesús en María por medio de su Espíritu Santo, y el que engendra es el Padre, hermano. Si Dios engendró a Jesús en María por medio de su Santo Espíritu, bueno, Dios es el Padre de Jesús, porque José no hizo nada, ¿ok? José no es el Padre de Jesús, María sí es la madre, pero el Padre de Jesús es nuestro Dios. Por eso él le dice a mi Señor Jesús, su Hijo amado. Y como es Hijo de Dios, también es heredero de Dios. Por eso Él le dice en el Salmo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme la tierra como herencia hasta el último rincón de la tierra te la daré. Fíjense lo que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿De quién está hablando? ¿De Cristo? ¿Dónde lo engendró? ¿Cuándo lo engendró? En María. Y por ser hijo de Dios, ¿qué le pertenece? Todo lo que es de Dios. Si yo tengo un hijo, aquí en la tierra, claro, si yo tengo un hijo, obviamente todo lo mío es de él, porque es mi hijo y él va a dar todo lo que yo tengo y poseo. Por eso que él dice
en el Evangelio de Juan, él dice, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y fíjense que en el Salmo 2 dice, pídeme la tierra como herencia y hasta el último rincón de ella te daré. ¿Cómo Dios le puede dar la tierra de diferencia a esto? Porque la tierra es porque la tierra en su plenitud le pertenece a Dios. Y Dios le place darle como herencia la tierra a su hijo. Y le place y le corresponde por ser su hijo. ¿Ok? Entonces por eso que Jesús es el único que es llamado por Dios hasta este punto, ha sido el único que ha sido llamado por Dios Hijo amado del Altísimo, ¿okay? Hijo del Dios Santísimo de Israel, en el cual tiene toda su complacencia. ¿Por qué? Dios se complace tanto en su Hijo, porque Él siempre hace todo lo que Dios quiere que Él haga, porque Él siempre lleva a cabo toda la voluntad de Dios. Fíjense bien, hermano. Si yo tengo, supongamos que yo tengo 2 hijos, Juan y Pedro, pero Pedro es un poco rebelde y siempre que le mando a hacer algo, él no lo hace. Pero en cambio, totalmente diferente, Juan hace todo lo que yo le pido y siempre lo hace con amor, con cariño, y siempre lleva a cabo toda la obra que yo le digo que haga. ¿A quién creen ustedes que un padre va a preferir? Aunque yo sé que los padres siempre dicen esto, no, yo veo a todos mis hijos igual, pero no es así. Porque hay hijos que se portan mucho mejor que los otros y que se ganan el cariño y el respeto de los padres más que otros. Es el caso de mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús es el Hijo amado de Dios, por lo que ya dije, y Dios tiene toda su complacencia en Él. ¿Por qué? Porque Él, Jesús, siempre hace todo lo que a Dios le agrada. O sea, Jesús nunca ha dejado de cumplir ni una sola petición del Padre. Jesús nunca le ha salido al Padre con que, no, papá, yo no pude hacer esto porque no pude. O no, papá, yo no quise hacer esto porque, verdad, me mandaste muy lejos. O no, papá, yo no quise hacer esto porque yo tengo que ir a estudiar y tengo que estudiar porque si no me raspa. No, ese nunca ha sido el caso de Jesús y nunca lo será, porque Él siempre hace todo lo que el Padre quiere. Por eso es su Hijo amado, en el cual Él tiene todo su contentamiento y complacencia, porque Él siempre hace lo que al Padre le agrada. Amén. Así que bueno, hermanos y amigos, esta ha sido la prédica de hoy. Me encantó predicarla. Espero que sea de mucho agrado, espero que sea de mucha edificación, para ustedes. Espero que puedan aprender de Dios y de su Hijo a quien Él envió, perdón. Espero que sean edificados por la poderosa palabra de Dios que vive y permanece para siempre y siempre prospera, para lo cual Dios la ha enviado. Gloria a Dios. Entonces, bueno, hermanos, me despido. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo esté sobre todo el pueblo santo de Dios, y que esta palabra, que es santa, que es viva y eficaz, toque los corazones de aquellos a los que Dios ha llamado. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén. Gloria a Dios.